Hey guys, thanks for watching. If you enjoyed this video, make sure to subscribe here at Fino Boxing, like this video, and leave your comments down below. And follow us at all our social media platforms at Fino Boxing. And my personal one is at Adriana_sports. Y bueno, campeón, ya son unos mesecitos que tienes esos dos títulos de esa gran pelea contra Julian Williams, que le ganaste en casa, convirtiéndote en campeón de la ABB y de la FIB. Llévame ese momento cuando levantaron tu mano y te convirtiste en campeón. Realmente fue algo grande para mí. Desde niño soñaba con eso. No pensaba que iba a ser tan rápido así, pero sí trabajé lo suficiente cuando ya yo sabía que yo podía ser campeón del mundo. Eh, Realmente fue un momento como tan maravilloso porque eh, yo diría que fue más grande de lo que cualquier otra persona pueda pensar, porque todo el mundo pensaba que yo iba a perder. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces, se hizo más grande la victoria. Cuando todos tienen, cuando tú tienes todas las opiniones en contra Sí. y tú, a pesar de los pronósticos, a pesar de los comentarios, que muchas veces algunos boxeadores se lo deja que eso le gane la mente. Y, Claro. y creo que realmente fue algo maravilloso esa noche. Eh, me, Aún lo recuerdo y digo, wow, fue Como que te tienes que una, recordar, fue realidad, mi sueño se cumplió. sí, uno de mis sueños, porque eh, hay que mantener esos títulos, hay que hacernos dueños de la 154, ese es el verdadero objetivo, hacernos dueños de la 154, de tener todos los títulos, Tener todos. Bueno, todos. y antes de llegar a esa pregunta, porque sabemos que los otros dos títulos los tienen Charlo y Teixeira, ¿Sí? quiero preguntarte, ¿se ha escuchado de que hay una cláusula con Julian Williams que se tiene que dar la revancha? Eso es cierto, eso es lo que esperamos, la revancha entre tú y él. Eh, yo creo que Williams no va a coger la revancha. Si ellos habían decidido coger la revancha, ya yo lo hubiera sabido. No tengo entendido que él quiera la revancha. Eh, eh, Quiero realmente yo gane claro. Si él la quiere, él es merecedor, él es un gran campeón. Él la merece la revancha. Si él quiere la revancha, yo de nuevo le voy a ganar. Y, y si no, yo quiero unificar. Quiero ir voy por el mejor. Voy por el mejor y el mejor de seguro me va a escuchar y de seguro le va a llegar esto. Él Y sabe quién es. quién es el mejor? Dame el nombre. Los números lo tienen ahí, Jemel Charlot. Yo realmente voy por él porque realmente ya esto es más que algo, que algo como, no diría que algo personal en mí, pero cuando él habla, se escucha como que si solo existiera él, Mm. como si solo existiera él, y él se está metiendo en un gran problema, se está metiendo en un gran problema. Cada vez que yo escucho que él dice algo de los 154 libras y me incluye a mí, digo, se te estás metiendo en problemas porque el día que tú y yo peleemos, vamos a estar tú, el árbitro y yo, y de tú y el árbitro y yo, vamos a tener guantes solo tú y yo. Sí. ¿Crees, Entonces, ¿Crees que no te está dando el reconocimiento que mereces? no, realmente yo no soy del tipo de boxeador, del boxeador que va a decir un comentario, por ejemplo, no me está dando el reconocimiento que yo merezco. Yo creo que si él dice algo es porque él lo cree, entonces cada cabeza es un mundo. Yo respeto lo que él dice.
lo que él dice yo lo respeto a plenitud. Lo que sí me molesta es la falta de respeto. Sí, porque muchas personas creen que yo gane de suerte, por eso quiero al mejor, por eso lo quiero a él. Él dice que es el mejor, él dice que él es el cazador de la división. Él dice que los otros 154 son presas. ¿Quieres Entonces, ganarle a Charlo para dejar claro que no fue algo de suerte en esa victoria con Williams? Que claro, tú quieres declarar que tú eres el mejor de la división. claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Y Claro. crees que esa pelea, los dos estando con PBC, crees que sea fácil en hacer? ¿Has escuchado algo que se puede hacer quizás este año cuando regrese el boxeo? Sí, 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 que es algo que simplemente lo que hay que ponerse de acuerdo. Eh, Mi promotor y yo estamos, estamos totalmente de acuerdo a que la pelea se haga. Hey guys, thanks for watching. If you enjoyed this video, make sure to subscribe here at Fino Boxing, like this video, and leave your comments down below. And follow us at all our social media platforms at Fino Boxing. And my personal one is at Adriana_sports.